¡Mi esposa me tiró café caliente por encima de su hijo! Me marché en silencio. Historia de venganza familiar. Me lanzó el café directo al pecho y gritó: dale a mi hijo tu tarjeta de crédito o vete. Entré en la oscuridad gélida y entonces supe que la casa no era realmente suya. Ese momento se repitió en mi cabeza mucho después de irme. El sonido regresó primero. No su voz, aunque era bastante aguda, sino el siseo, ese rápido y desagradable chisporroteo cuando el café caliente empapó el algodón y rozó la piel desnuda. Sonaba como algo moribundo en una sartén. Eran las 7:12 de la mañana de un martes en Sylvania, Ohio. Lo recuerdo porque acabo de mirar el reloj sobre el microondas, el que siempre se adelantaba 4 minutos. La cocina olía a carpetas y tostadas quemadas. El teléfono de Troy zumbaba sobre la mesa, vibrando contra el laminado barato como un insecto atrapado. Me llamo Frank Calder. Tenía 58 años esa mañana. Había trabajado 30 años como electricista sindicalizado en la sección local 8 de IB. Había instalado el cableado en escuelas, hospitales y centros comerciales. Me jubilé anticipadamente tras una lesión de hombro que nunca sanó bien. Creía en pagar las cuentas a tiempo, cumplir mi palabra y no tomar lo que no me pertenecía. Nunca pensé que mi esposa me agrediría en mi propia cocina. Doreen estaba junto al fregadero, agarrando la taza como si fuera un arma. Su mirada no era desorbitada. Eso me asustó más. Era plana, cansada, decidida. Frank, dijo con demasiada calma. Ya hablamos de esto. Troy ni siquiera levantó la vista. Estaba sentado a la mesa con su sudadera, los pulgares deslizándose sobre la grasa del teléfono, dejando manchas en la pantalla. Se aclara la garganta, las aplicaciones parpadeando en rojo, murmuró. Pagos vencen hoy. Dejé la fiambrera. El metal resonó más fuerte de lo debido. Te dije que no. Dije, no voy a poner mi tarjeta de crédito en sus manos. Fue entonces cuando Doreen estalló. ¿Tienes idea de qué pasa si le embargan la camioneta?, preguntó. ¿Quieres que se quede aquí? ¿Es eso lo que quieres? Reí una vez sin humor. Llevaba 3 años aquí atrapado. Troy finalmente levantó la vista, con una media sonrisa, tirando de su boca. Tienes una pensión, dijo. ¿Para qué la guardas para la tumba? Miré a Doreen, esperando algo. Un movimiento de cabeza. Una palabra en mi defensa. En cambio, me empujó el plato de huevos fríos. Hazlo, Frank, dijo. La familia es lo primero. Sentí una opresión en el pecho. La familia no echa a la gente, dije. La familia no vacía las cuentas. Fue entonces cuando el café voló. Me golpeó el hombro izquierdo y el pecho, me empapó la camisa y me quemó profunda y rápidamente. Di un grito ahogado. La taza rebotó en mi brazo y se hizo añicos contra el azulejo. Los pedazos resbalaron bajo la mesa. Me di cuenta, como un tonto, de que era la taza con nuestra foto familiar de una Navidad de hacía 10 años. Todos sonriendo como si nada pudiera salir mal. Da dinero o vete. Dorian gritó. Sentí como si mi piel se encogiera, se encrespara. Me quedé allí un segundo, atónita, mirando el vapor que salía de mi camisa. Luego asentí. De acuerdo, dije. Mi voz sonaba lejana. Me voy. No grité. No amenacé. Fui al armario del pasillo y cogí mi chaqueta, mis llaves, mi cartera. Extendí la mano hacia el estante y cogí la pequeña caja fuerte. Guardaba mis papeles y escrituras, cosas que nunca confié del todo a nadie. Troy resopló. Ya era hora. Salí al frío. El aire de marzo me azotaba la camisa mojada como un castigo. La escarcha se pegaba a los bordes del parabrisas de mi viejo Chevy.
Me senté al conductor y simplemente respiré. Cada inhalación me dolía donde la quemadura ya se apretaba como una venda que se estira demasiado. Conduje directo a urgencias en la calle Monroe. La enfermera me quitó la camisa y contuvo la respiración. Eso es grave, dijo. Un incidente doméstico. Dudé un momento y asentí. Deberías tomar fotos, añadió en voz baja. Me quedé mirando las baldosas del techo mientras me vendaba el hombro. Nunca pensé que necesitaría pruebas contra mi propia esposa, pensé como si estuviera construyendo un caso. Al volver al coche, vibró el móvil, una notificación del banco. Solicitud para añadir al usuario autorizado Troy Haskins. Empezaron a temblarme las manos. Conduje hasta el aparcamiento de Tim Hortons y me senté allí con un vaso de agua helada pegado a la quemadura. El olor a café me revolvió el estómago. Llamé a Ray Mercer, mi antiguo compañero del sindicato, el tipo que me había acompañado en fiestas de jubilación y funerales. Me tiró café, dije. Hubo una larga pausa. Entonces Lee dijo, puedes quedarte en mi casa. Esa noche, tumbado en un sillón reclinable en el sótano de Ray, con el hombro palpitante. No dejaba de pensar en una conversación del año anterior. Dorene de pie junto a la mesa de la cocina con un montón de papeles. Es solo para protegernos, había dicho. Por si te pasa algo. Recordé haber firmado con bolígrafo negro. Siempre usaba negro, pero en la copia que vi después, la tinta parecía azul. Miré al techo, escuchando el encendido y apagado del horno, y sentí la quemadura bajo la venda picar y apretar. Se aclara la garganta. Por primera vez, comprendí que me echaran quizá no había sido lo peor que me había pasado esa mañana. La casa quizá ya se me estaba escapando de las manos. El sótano de Ray olía a hormigón húmedo y aceite de motor viejo. El sillón reclinable crujía cada vez que cambiaba de postura, y mi hombro me recordaba con un tirón brusco que la quemadura seguía ahí, viva bajo la venda. El sueño se hacía a pedazos. Cada vez que me dormía, volvía a oír ese siseo, el café golpeándome la piel. Ray ya estaba levantado cuando subí las escaleras, friendo huevos en una sartén de hierro fundido como siempre. A los 61 años, las rodillas se le entumecieron, pero seguía moviéndose como un hombre que ha fichado toda su vida. Tienes un aspecto terrible, dijo, deslizando un plato hacia mí. Me siento peor, dije. No me pidió detalles. Ray sabía que no era así. Solo asintió y sirvió café en una taza desportillada de bronce. No la toqué. Después de que se fuera a su cita con el médico, me senté en la mesita de juego del sótano y abrí mi portátil. Me temblaban las manos al acceder a mis cuentas bancarias. Ese temblor no era de dolor. Era de ese tipo de miedo que aún no quieres nombrar. Los números no mentían. Había adelantos de efectivo que no recordaba haber pedido. 300 por aquí, 400 por allá. Comisiones acumuladas, una suscripción a una aplicación de apuestas deportivas de la que nunca había oído hablar, otra a algo llamado Express Boost. Todo de mi tarjeta, todo en mitad de la noche. Hice clic más a fondo. Un préstamo rápido, $500, el nombre de Troy, pero mi dirección, mi número de teléfono, mi historial crediticio. Me recosté y cerré los ojos. No quería ayuda. Pensé que quería acceso. Sonó mi teléfono. El nombre de Dorian. Encendió la pantalla. Respondí. ¿Estás contento ahora? Dijo, sin hola, sin pausa. Estoy quemada, dije. Me tiraste café encima. Me provocaste, espetó. Humillaste a Troy. Se humilló a sí mismo, dije, al intentar robarme. La voz de Troy sonó fuerte y cortante por el altavoz. ¿Robar?
¿Has estado viviendo del sueldo de mamá desde que te lastimaste? Reí con amargura. Pagué esta casa durante 20 años. Ya ni siquiera trabajas, dijo. ¿Para qué sirves? Dorene no lo detuvo. Solo suspiró. Frank, vuelve y sé razonable. Ya no soy razonable, dije, y colgué. Una hora después, estaba sentado frente a una mujer llamada Paul en la sucursal 5 de la Avenida Central. Llevaba gafas de leer con cadena y tenía la voz tranquila y firme de quien ha visto muchos desastres. Me escuchó sin interrumpir mientras le contaba todo. La quema, la exigencia, los cargos. Cuando terminé, juntó las manos. Veo esto más de lo que crees, dijo. Especialmente con clientes mayores, presión familiar. Solo ayúdame esta vez. ¿Qué hago?, pregunté. Lo cerramos, dijo. Hoy me lo explicó paso a paso. Alerta de fraude, tarjeta nueva, contraseñas nuevas. Bloqueó cualquier intento de agregar un usuario autorizado. Me ayudó a abrir una cuenta corriente separada y a redirigir el depósito de mi pensión. Esto no es que abandones a tu familia, dijo con suavidad. Esto es que te proteges a ti mismo. Esa frase me quedó grabada. Cuando salí del banco, sentí algo que no había sentido desde la mañana del martes. Control. No duró. Por la noche, mi teléfono zumbaba sin parar. Mi hermana Linda, 2 chicos de la iglesia, un vecino con el que apenas hablaba. ¿Por qué te fuiste, Dorene? Dice que te marchaste. ¿Qué te pasa, Frank? No respondía ninguna de ellas. El jueves por la tarde, volví a casa en coche a recoger ropa y mis herramientas. Aparqué al otro lado de la calle y me quedé mirando el lugar que había pintado, arreglado, limpiado y pagado. La puerta del garaje no se abría. Volví a marcar el código. Nada. Troy salió del patio lateral con las llaves colgando de su dedo, sonriendo como si hubiera estado esperando. El código cambió. Dijo, ya no vives aquí. Voy a recoger mis cosas. Dije, ya tienes tu merecido. Entonces vi la camioneta, una Ford F-150 negra brillante, que aún olía a nueva, estacionada justo donde solía estar mi viejo Chevy. Troy se apoyó en ella como si fuera un trono. Al girarse, algo le sobresalía del bolsillo trasero. Un folleto brillante, oferta en efectivo, cierre rápido, sin bancos. Me marché sin decir nada más. Esa noche, Ray y yo nos sentamos en su cocina. Abrió 2 cervezas y me deslizó una. Me quedé mirando la condensación que corría por la botella. Está perdiendo dinero, dijo Ray. Los tipos así no piden tarjetas de crédito a menos que estén desesperados. Yo lo crié, dije en voz baja. Desde que tenía 15 años. Le enseñé a conducir. Firmé su primer préstamo. Ray negó con la cabeza. No criaste a un ladrón. Confiaste en uno. El viernes por la mañana, al pasar por la casa de camino a la oficina del abogado, vi a Troy en la entrada hablando con un hombre que no reconocí. Traje gris barato, sin corbata. El tipo le entregó a Troy una carpeta. Troy asintió rápido como un perro esperando una golosina. No sabía quién era el hombre. Pero sabía una cosa. Troy ya no iba detrás de mi tarjeta de crédito. Iba detrás de algo más grande. Y fuera lo que fuera que estuviera planeando, era lo suficientemente estúpido como para pensar que no me daría cuenta. La oficina de Diane Holloway estaba encima de una agencia de seguros cerrada en Main Street, el tipo de lugar por el que pasarías 100 veces en coche y nunca notarías a menos que necesitaras ayuda. La escalera olía a polvo y a limpiador de alfombras viejo. El hombro me palpitaba al subir cada escalón, recordándome que a las lesiones no les importa el orgullo.
Diane tenía poco más de 60 años. Llevaba el pelo canoso recogido hacia atrás y unas gafas ajustadas que le caían por la nariz. Su oficina olía a papel de verdad, y a tóner de impresora. Nada de carteles inspiradores, solo estanterías llenas de carpetas y una foto enmarcada de un juzgado que reconocí en el centro. Cuéntamelo todo desde el principio, dijo, haciendo clic con el bolígrafo. Lo hice. El café, la exigencia de la tarjeta de crédito, Troy, el banco, el folleto. No se inmutó ni un instante. Cuando terminé, se recostó y dijo, Frank, vamos a ir más despacio. El pánico no se cura con pánico. Extendió mis documentos sobre el escritorio. Escrituras, declaraciones, la documentación del fideicomiso que Dorian había insistido en que creáramos después de mi lesión de hombro. Este es un fideicomiso revocable en vida, dijo Diane. Tú eres el otorgante. Eso significa que es tuyo. O lo era. Pasó una página más adelante. Esta enmienda, este es el problema. Se me encogió el estómago. La tinta se veía mal. Azul, no negra. Siempre firmo con negro, dije. Diane asintió. Te sorprendería la frecuencia con la que eso importa. Señaló la línea del testigo. Este testigo no es notario. No es neutral. Está conectado con Troy. Apreté la mandíbula. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que hay un caso de influencia indebida, dijo. Pero también significa que nada es automático. Necesitamos pruebas y paciencia. La paciencia nunca había sido mi fuerte. Los trabajos de cableado te enseñaban a resolver problemas rápido, pero esto no era cobre y conductos. Esto era papel y personas. Diane expuso el plan simple y llanamente. Primero, la separación legal, no porque quisiera ser libre, sino porque me daba legitimidad. Segundo, una moción de emergencia para el uso exclusivo del asalto y la coerción de la vista de viviendas. Tercero, una solicitud para congelar cualquier cambio en el fideicomiso hasta que el tribunal lo revisara. Esto no es venganza, dijo. Esto es protección. Asentí, aunque sentía un vacío en el pecho. Ella no es un monstruo, dije. Darín está asustada. Tiene miedo de acabar en la ruina. La mirada de Diane se suavizó por medio segundo. El miedo hace que la gente haga pésimos cálculos, dijo, pero no excusa lo que pasó. Lee me ayudó a recuperar lo que pude de la casa con cuidado y legalidad. Mientras Dorian y Troy estaban fuera, recogimos el correo del buzón que aún tenía mi nombre. Dentro de una caja de cereales en el estante de la despensa, encontré cartas dobladas con sellos rojos, pasar a tiempo, notificación final. No estaban dirigidas a mí. De vuelta en la oficina de Diane, las extendí. No sonrió. Solo asintió con la cabeza como un médico que confirma un diagnóstico. Se está ahogando, dijo. Y la gente que se ahoga agarra lo que flota. Esa tarde, mi teléfono volvió a vibrar. Solicitud de crédito recibida. Sentí que algo se quebraba dentro de mí. Esta vez no era ira, sino claridad. Troy no era imprudente. Estaba acorralado. Y los hombres acorralados cometen errores públicos. Diane presentó las mociones antes de que terminara el día. Al salir de su oficina, me dijo, Frank, si aparece alguien diciendo que quiere comprar tu casa, llámame. No te metas. Deja que el papeleo hable por ti. Esa noche, recostada en el sillón reclinable de Rey, con el hombro picándome bajo la venda, me quedé mirando el ventilador de techo, que giraba despacio. Me había pasado la vida arreglando cosas con las manos. Ahora, estaba aprendiendo a luchar con la tinta. Y la tinta empezaba a comprender,
dura más que los moretones. No lo vi. Lo oí por la voz de Dorene. Ig, presa del pánico, se desmoronó hablando por teléfono mientras estaba en la entrada de Rey, con las llaves en la mano, sin saber si subirme a la camioneta o sentarme en la acera. Hay un hombre en la casa, dijo. Frank, ¿qué hiciste? Cerré los ojos. ¿Qué clase de hombre? Pregunté. Un desconocido. Un trajeado. Está tranquilo. Demasiado tranquilo. Se le cortó la respiración. Dice que no tengo permiso para estar aquí. Eso fue el jueves, a las 4:40 de la tarde, la hora en que la luz se vuelve tenue y todo parece expuesto. Más tarde supe que se llamaba Malcolm Pierce, administrador de propiedades con licencia, y actuaba siguiendo instrucciones del fideicomisario a la espera de la revisión judicial. Sin sirenas ni gritos, solo un portapapeles y una voz que no se alzaba por mucho que Dorene gritara. Señora, le dijo, necesito que se retire mientras termino el inventario. Dorene dijo que le había preguntado quién se creía que era. Represento la propiedad, dijo Malcolm, no a la gente. Troy irrumpió tras ella, engreído como un gallo. No puede hacer esto, dijo. Esta es nuestra casa. Malcolm ni pestañeó. Señor, no está en la escritura, no está en el fideicomiso ni en las cuentas de servicios públicos. Por favor, salga. Esa frase me hizo más daño que cualquier amenaza que pudiera haber hecho. Cuando Dorene finalmente llegó hasta mí, estaba sollozando. Me tomó por sorpresa, dijo. Me avergonzaste. Me tiraste café encima, dije en voz baja, y me dijiste que me fuera. Hubo una pausa en la línea. Podía oír a Troy de fondo, paseándose y maldiciendo. No tenías que involucrar a desconocidos, dijo. Miré mi hombro vendado. Ya lo hiciste, dije. Solo que no los llamaste por ese nombre. Después de la llamada, Rey me dio una palmada en la espalda. Es lo que pasa con el papel, dijo. No discute. Pero las consecuencias no tardaron. Mi hermana llamó esa noche. Dorian dice que enviaste a un tipo a echarla. Envié una orden judicial. Dije, es tu esposa, dijo mi hermana. No tu enemiga. Quise gritar. En cambio, me quedé mirando la mancha de aceite en la entrada de Rey y dije, intento mantener un techo. Para el viernes por la mañana, se había corrido la voz. En el restaurante, en la iglesia, la gente tomaba partido sin hacer preguntas. Casi pierdo la cabeza cuando un tipo que conocía desde hacía 20 años negó con la cabeza. Me miró y dijo, nunca pensé que la harías así. Lo que me mantuvo firme no fue la ira. Fue la imagen de Malcolm de pie en mi sala catalogando muebles con un bolígrafo como si este fuera un jueves cualquiera. Esa tarde, Troy me dejó un mensaje de voz. Su voz era débil, tensa. ¿Te crees inteligente?, dijo. ¿Crees que los papeles te hacen intocable? Te arruinaré. No le devolví la llamada. En cambio, le reenvié el mensaje a Diane. Ella respondió con una sola línea, bien. Que siga hablando. Al anochecer, Malcolm había terminado el inventario. Nada ostentoso, nada de drama, solo documentación. ¿Qué era mío? ¿Qué era de Porro? ¿Qué no se podía tocar? Dorine volvió a escribir. Por favor, basta. Escribí, borré, volví a escribir. Dejaremos que el juez decida. Me senté en el borde del sillón reclinable de Rey, escuchando el zumbido del horno, la quemadura picando como siempre me pasaba cuando me ponía ansioso. Por primera vez desde la mañana del martes, sentí que el suelo se movía no bajo mis pies, sino bajo ellos. El desconocido del traje no había levantado la voz. No hacía falta.
Los viernes por la noche en el salón de veteranos de guerra tenían su ritmo. El mismo tintineo de platos. El mismo olor a bacalao frito y ensalada de col, los mismos hombres sentándose en sillas metálicas como si fueran porros, algo con lo que había que negociar. No había planeado ir, pero Ri dijo que no ir quedaría peor. Así que fui. La sala quedó en silencio, como la gente finge que no pasa. No en silencio, solo más tenue. Las conversaciones bajaban la vista. Se me resbalaba demasiado rápido. Agarré una bandeja y me puse en la fila. El ardor bajo la camisa me picaba, aún tirante, como si me recordara que no debía olvidarlo. Frank, alguien dijo, hola. Una media sonrisa, un asentimiento y luego un susurro detrás de mí. Es él. Salió por la derecha. Oí que estaba asustada. Mantuve la vista fija en el pescado. En una mesa de la esquina, Dorene estaba sentada rígida, con las manos cruzadas alrededor de un vaso de papel. Troy se repanchingaba a su lado con una chaqueta nueva y el brazo extendido sobre la silla como si fuera el dueño del lugar. Al verme, su boca se curvó hacia arriba lo justo. Rey se acercó. No muerdas, murmuró. Déjalo hablar. Comí en silencio. La comida sabía a cartón. Cada roce del tenedor sonaba demasiado fuerte. A mitad de la comida, Dorian se puso de pie. Su voz tembló, pero se oyó. Solo quiero que la gente sepa que dijo que yo no pedí nada de esto. Se me encogió el estómago. No me nombró. No tenía por qué hacerlo. Troy intervino. Frank está confundido, dijo. Ha estado muy estresado. Solo intentábamos ayudarlo. Algunas cabezas asintieron. Sentí que mis manos se cerraban en puños bajo la mesa. La voz de Diane resonó en mi cabeza y se tradujo en papel. Después de cenar afuera, bajo las vibrantes luces amarillas, un hombre al que apenas conocía se acercó a Rey. Vi a Troy la semana pasada, dijo en voz baja. Con un tipo que hablaba rápido, con papeles de por medio. Rey arqueó las cejas. Me miró. Esa fue la primera señal. La mañana del lunes llegó fría y gris. El juzgado olía a madera vieja y a desinfectante. Me senté en un banco duro, con las manos cruzadas, el corazón latiéndome lento y pesado. Troy entró con un traje azul marino barato. La manga aún tenía una etiqueta debajo del puño. Cuando intentó apoyarse en la pared, un alguacil se aclaró la garganta. Troy Haskins, dijo el hombre, apártate. Troy se sonrojó de nuevo. Murmuró. Dorene evitó mi mirada. Dentro de la sala, Diane habló con claridad. No. Teatro, solo hechos. Las fotos de la quemadura, los registros bancarios, la enmienda del fideicomiso, la declaración del vecino, el inventario de Malcón. Troy intentó interrumpir una vez. El juez levantó la mano. Señor, dijo, tendrá su turno. En realidad, nunca lo tuvo. Cuando terminó, Dorian se derrumbó en el pasillo. No pensé que llegaría tan lejos, sollozó. Dijo que sería temporal. La miré de verdad. Parecía pequeña, vieja. Te pedí que pararas, dije. Me dijiste que me fuera. Me tomó del brazo, pero se quedó paralizada al ver la venda. Su rostro se arrugó. Lo siento, susurró. Retrocedí. Algunas disculpas llegan demasiado tarde para arreglar algo. Mientras Troy era escoltado para ocuparse de otro asunto. Órdenes de arresto por tráfico, multas sin pagar. La gente me miraba. No a él. A mí. Afuera. Rey me puso una mano en el hombro. Mantente firme, dijo. Así es como se gana. Asentí,
viendo a Dorene desaparecer sola por las escaleras. El pez la gente de la fritura hablaba. Siempre lo hacía. Pero ahora tenían toda la historia. La sala se vació como una sala después de una tormenta, con una silla raspando papeles, voces bajas e inseguras. Me quedé sentado un momento, con las manos cruzadas, respirando con calma. Me picaba el hombro bajo el vendaje, un sordo recordatorio de que el dolor no desaparece solo porque cesen los gritos. Diane se inclinó. Ya está, dijo. Al menos la parte que importa. Las órdenes del juez eran bastante claras. La enmienda del fideicomiso quedó congelada a la espera de revisión. El intento de aprovecharse de la casa no llegó a ninguna parte. A Troy se le prohibió la entrada a la propiedad y se le ordenó no tener contacto conmigo. Cualquier otra travesura financiera lo metería en problemas más graves que las multas impagadas. Nada de fuegos artificiales, nada de aplausos, solo tinta. Mientras la gente pasaba, sentí miradas sobre mí, curiosas, cautelosas, recalibrando. La misma gente que había susurrado en la fritura de pescado ahora asentía rápida y torpemente, como si se hubieran topado conmigo en el pasillo del supermercado y no supieran qué decir. Dorian esperaba junto a la puerta. Parecía más pequeña de lo que recordaba. Tenía los hombros encorvados, las manos retorciendo un pañuelo hasta romperlo. Cuando nuestras miradas se cruzaron, tragó saliva. Frank, dijo. Me acerqué. De cerca, pude ver las arrugas en las comisuras de sus labios, las que se acentuaban cuando se preocupaba. Recordé las mañanas en que esas arrugas significaban que estaba pensando en las facturas o en la salud de su madre. Recordé quererla por eso. Como llevaba las cargas en silencio. No pensé que intentara venderlo, dijo. Me dijo que solo era papeleo para ganar tiempo. Asentí. El tiempo es caro, dije, y él estaba gastando el mío. Me miró al hombro. Nunca quise hacerte daño. No respondí de inmediato. En mi cabeza, oí el siseo de nuevo, la taza rompiéndose, las palabras que vinieron después. Te creo, dije finalmente. Pero creerte no arregla lo que pasó. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Extendió la mano, pero la dejó caer. ¿Podemos empezar de nuevo? Una pregunta flotaba entre nosotros como humo. No lo sé, dije. Ahora mismo, necesito silencio. Ella sintió como si lo hubiera esperado. Nos quedamos allí un segundo más, luego se dio la vuelta y bajó las escaleras sola. Ray me esperaba afuera, con las manos en los bolsillos de la chaqueta. ¿Café?, preguntó con una media sonrisa. Hoy no, dije. Condujimos de vuelta a casa en silencio. La calle parecía la misma. Árboles desnudos, aceras agrietadas, una canasta de baloncesto sin portería. Cuando abrí la puerta, el olor del interior me detuvo. Alfombra vieja, limpiador de limón y un ligero toque a café. Las etiquetas del inventario de Malcolm habían desaparecido. Las habitaciones parecían más grandes sin el ruido de Troy llenándolas. Entré lentamente, tocando el respaldo de una silla, el borde de la encimera. En la cocina, la taza rota había desaparecido. En su lugar había una blanca, limpia y vacía. Me quedé allí un buen rato. Esa noche dormí en mi propia cama. El colchón crujió como siempre. El ventilador de techo sonó en su posición más baja. Cuando me di la vuelta. A mi lado, mi hombro se tensó y se acomodó. Por la mañana, fui al restaurante de Central. La misma mesa, la misma camarera. Me sirvió un plato de huevos y tostadas y dijo, una semana difícil. Sonreí levemente. Podría decirse que sí. Un hombre de la VFW se detuvo en mi mesa. Luego otro. Sin discursos,
solo asentimientos. Una mano en mi hombro. Reconocimiento. Eso importó más que ganar. No te diré que todo se solucionó solo. No fue así. El papel puede proteger una casa, pero no puede reconstruir la confianza. Algunas noches, el silencio se siente demasiado grande. Algunas mañanas todavía me estremezco al oler el café recién hecho. Pero aprendí algo a los 58 que desearía haber aprendido antes. El amor no puede costar tu dignidad. La familia no puede vaciar tus cuentas y llamarlo ayuda. Y cuando las palabras fallan, el papel, lento, aburrido y honesto, puede decir la verdad en voz alta. Si estás escuchando esto y alguna vez has tenido que alejarte para salvarte, debes saber esto. No eres débil por elegir la seguridad sobre silencio. No eres cruel por poner límites. A veces, lo más valiente que una persona puede hacer es decir que no y decirlo en serio. Si esta historia te ha tocado de cerca, te invito a compartir tu opinión en los comentarios. Y si quieres escuchar más historias reales sobre cómo defender tu postura, considera darle a me gusta y suscribirte. No estás solo.